Una visita de lujo. En el piso está José Luis Esper, diputado libertario. Con él vamos a hablar de esta situación, de la situación económica, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de la polémica, que no hay invitado que esta semana no haya pasado por el programa con la cual no hayamos abordado este tema, porque cuando uno mira la temperatura social se da cuenta que hay gente que está a favor y gente que está muy en contra. Me estoy refiriendo al pasaporte sanitario. Otro de los temas que vamos a abordar con José Luis Esper, el invitado que tenemos en el piso de hoy. Está Leandro Dario con toda la información de economía, un gran programa para acompañarte hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Quédate. El Fondo Monetario reconoce que el gobierno de Mauricio Macri tomó esa deuda y parte de esa deuda, buena parte de esa deuda, se fue en fuga de capitales. El informe, teniendo en cuenta que el responsable fue el lapidario. Necesitamos transitar estos días con el mayor cuidado posible. Es muy importante aplicar esta tercera dosis. Would it be safe for individuals who are vaccinated, who are boosted, to get together with family in the setting of the home? Bueno, muy bien, entonces le damos la bienvenida a nuestro invitado. Hola, José hola, Luis buenas Esper. noches, ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, me alegro. ¿Te preocupa este crecimiento de casos? ¿Cómo lo ves? A ver, nunca es lindo que una pandemia vuelva, retome, pero como vos decías, da la sensación, por lo que he hablado con especialistas, con infectólogos, que por más cantidad de casos que tengamos, lamentablemente, ¿no? Por supuesto, no tienen la letalidad que han tenido las otras variantes, ¿no? Así Ni que, la gravedad para ni la atravesar gravedad, ni la gravedad, la enfermedad, afortunadamente, ¿no? afortunadamente. Pues, Nunca ¿producto de qué? ¿De las vacunas? ¿Producto de las Obviamente, el testeo de las vacunas. ¿Cómo era sabido, no? El testeo y las vacunas frente a una pandemia son dos temas críticos, muy importantes. ¿Puede afectar este crecimiento de casos? Porque van a empezar, bueno, gente que no va a ir a trabajar, contactos estrechos que se aíslan, empiezan a afectar las cadenas de producción, faltan en los comercios. Le puede pegar debajo del cinturón a la endeble economía argentina, ¿no? Mira, si cierran, sí, si empieza a haber cierre, sí. El 2020 fue muy aleccionador en ese sentido. La economía argentina es muy sensible al cierre. Y la situación socioeconómica también, porque venimos de hace años de una situación muy complicada. Ya, imagínate, hace más de una década que Argentina no crece. Entonces, le estás pegando a algo muy debilitado, cuando cerrás, ¿no? ¿Y cómo ves, ya desde el punto de vista político, el margen de maniobra o de autoridad que tiene el gobierno, la máxima autoridad sanitaria? ¿Para cerrar? Para cerrar o para tomar medidas no gratas. Porque se ha desgastado mucho la imagen del gobierno por el manejo de la pandemia, ¿no? Yo creo que puede tener un costo político importante si lo hacen, pero va a ser inevitable que lo hagan si hay muchos casos, ¿no? Me parece, por cómo reacciona este gobierno, es muy propenso al cierre, ¿no? Cuando uno mira para atrás, así que me parece ¿Te parece que pueden, si los casos siguen creciendo, pueden llegar Sí. a tomar algún tipo de Sí, medida a ver, restrictiva? separemos los escenarios, ¿no? Sí. Uno es lo que debería hacerse según el punto de vista de uno, obviamente, ¿no? Puede estar totalmente equivocado, pero otra cosa es el pronóstico, ¿no? Que tiene que siempre estar desconectado de lo que uno cree que debería pasar. Yo creo que como pronóstico me da la sensación que este es un gobierno muy propenso al cierre apenas empieza a aparecer el virus, independientemente de su letalidad. Por lo tanto, yo diría, no descartaría que acá haya cierres, no tan profundos como en 2020 a lo mejor, pero cierres otra vez me parece que sí vas a tener si se extiende los casos. Si en enero estamos en 25 o 30 mil casos, me parece que algún cierre vamos a tener. No sería lo ideal. No, claro que no. ¿Y qué opinas del pasaporte sanitario que generó tanta polémica, su implementación? No, ahí yo no estoy de acuerdo con el pasaporte, no. No, yo lo rechazo de plano, el pasaporte. Lo rechazo de plano porque está claro que la vacuna está todavía en periodo experimental, no es la Sabin de ninguna manera, por poner un ejemplo, ¿no? Está claro que la vacuna a la larga es la única solución a una pandemia, a una enfermedad, pero está demasiado en etapa experimental. Estamos viendo que aún con una parte importante de la población con 2 vacunas sigue habiendo contagios. Claramente la vacuna no es todavía una cosa santa. Por lo tanto, hay que recomendar que la gente se vacune, pero ahí al pase sanitario me parece que hay una gran diferencia. ¿Qué es lo y que esto no tiene que ver con el espíritu libertario, liberal, sino el Sí. sentido común, nada más. ¿Pero te parece que es coercitivo la medida hacia la gente? Yo creo que el principal problema que tiene el pasaporte sanitario es su implementación. Yo creo que el Estado, ningún Estado provincial ni Estado nacional está en condiciones de controlar el tránsito comunitario de toda la gente que sale a comer, a un recital, a una cancha de fútbol. Es imposible.
Sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero yo no creo que mi negativa no es procedimental, mi negativa es desde el punto de vista del fondo del tema. Estamos con una vacuna todavía en periodo experimental, no restringamos la libertad de circulación de la gente o de reunión. La gente viene muy golpeada también económicamente, socialmente, mentalmente después de tanto cierre, ¿no? Vos sabés que en Uruguay el equipo que asesoró al gobierno de la calle Pou estaba integrado por médicos infectólogos, epidemiólogos, pero también por psiquiatras, por psicólogos. Sí, claro. Digo, acá como que se centralizó el gobierno solamente en 6 o 7 infectólogos, que supuestamente uno creía que eran los que tomaban las medidas, aconsejaban, después nos dimos cuenta que, porque por las últimas declaraciones que tuvieron este año, por ejemplo, no fueron muy escuchados cuando el gobierno perdió las PASO, tomó decisiones sin escuchar a los infectólogos, pero al margen de ese tema, como que no se cubrió otras áreas, que, como decimos, la salud mental, por ejemplo. Sí. Debió el gobierno haber atendido eso. Sí, claro, también, ¿no? claro. A ver, yo creo que para cualquiera de nosotros habremos escuchado historias de chicos que volvieron a hacerse pis en la cama, chicos que volvieron a tartamudear cuando habían dejado de tartamudear. Yo he visto chicos adolescentes con depresión, con necesidad de ir a terapia, algunos con medicación, o sea, ya ver psiquiatras, o sea, no ha sido fácil para nadie esto. Por lo tanto, incluso el abordaje debería haber sido más amplio de incluir a la economía también. Acá alegremente se cerró todo para supuestamente cuidar la salud y reventamos la economía directamente. Fue la economía que más cayó durante el año pasado. Es una economía que ya venía muy golpeada también, ¿no? Esto nos va a llevar al acuerdo con el fondo de Macri, etcétera, pero ya venía muy golpeada. Vos no podés como gobierno desentenderte de la economía que recibís, ¿no? Los gobiernos asumen sin beneficio de inventario, por lo tanto no podés no tener en cuenta de dónde venís cuando vas a cerrar por una cuarentena, ¿no? Yo no discuto una primera cuarentena muy dura de 40 días, pero después debería haber sido mucho más intermitente para que la gente volviera a trabajar, ¿no? José Luis, Perdóname, ¿qué pasó ayer con el informe del Fondo Monetario Internacional? Que le quiero pedir, contanos o contarle a la gente qué dijo ese informe técnico del FMI respecto al préstamo de la Argentina, y quiero la opinión de José Luis. Bueno, sí, como decía vos, es un informe técnico que siempre el FMI lo hace con países que piden un nuevo programa, que ya tienen un programa y piden uno nuevo, y fue muy crítico de la política económica tomada por Macri de 2018 a 2019. Dice que no bajó la inflación, que no protegió a los más vulnerables, que no controló la estabilidad del tipo de cambio. Es una crítica del fondo no solo para adentro, sino también hacia el gobierno del expresidente Macri. ¿Qué opinas de ese informe? Sí, vos es que, a ver, hay una cosa rara esta, ¿no? El fondo es la segunda vez que yo recuerdo que para con Argentina, la segunda vez, esta no es la primera, después de un gran apoyo a la Argentina, que termina en una grave crisis, el fondo hace una autocrítica, ¿no? En los 90, Argentina fue puesto como un país modelo por el Fondo Monetario. De hecho, de los pocos presidentes en la historia del fondo que fue a hablar al Fondo Monetario fue Carlos Menem, no sé si lo recuerdan ustedes. El Fondo Monetario en esa época no es que nos dio mucha plata, no nos dio mucha plata, pero lo puso a Argentina como un modelo. Y Argentina terminó en la peor crisis de su historia. O sea, si vos como médico le decís, ponés como modelo un paciente recuperado y después el paciente termina 10 veces peor de como comenzó con tu terapia, eso es un problema vos como auditor, ¿no? Y ahora esta es la segunda vez que ocurre lo mismo, donde el Fondo Monetario hace una autocrítica de haberle dado un préstamo de tan generoso a un gobierno. La verdad que deberían pensar un poco más. Duhovne dijo que la situación, respondiendo al informe técnico del fondo, que el estado de excepcionalidad del momento, la sequía que afectó mucho la economía argentina, más de $7.000 millones que se perdieron, la suba de tasas de la Reserva Federal, o sea, dio algunas excusas, no sé si llegaste a leerlo. No, para mí son excusas. ¿Faltó autocrítica ahí? Porque todo el mundo sabía que iban a subir las tasas en la Fed. Claro, no, pero además el problema argentino, yo no entiendo. No puedo creer que los argentinos seamos lo que menos entendemos de nuestro problema. El Estado argentino hace 60 años que tiene déficit fiscal, gasta más de lo que recauda, 60 años que se llevaron puestos 6 planes económicos, uno en promedio cada 10 años. Todos los planes económicos de los últimos 50 años terminaron en crisis, todo. El plan de inflación cero de Helva, el de Martínez Dios, el plan austral, el de convertibilidad, el de los Kirchner, el de Macri, todo por el mismo problema. El déficit fiscal que termina en emisión monetaria o crisis de deuda. Emisión monetaria, inflación,
o endeudamiento, crisis de la deuda. Hay que decir que Argentina es Entonces, uno ¿viste? de los pocos países del mundo que no puede solucionar su problema de inflación. Y nunca lo va a solucionar mientras tengamos un Estado deficitario, y nunca lo vamos a solucionar mientras no agarremos el toro por las astas, que hay un tamaño del Estado que no lo quiere pagar nadie ya, ni los que pagan los impuestos ni los que nos prestan, ya sean los tenedores de dinero o los tenedores de deuda. No hay manera, no sé qué necesitamos que nos ocurra para darnos cuenta que hay algo que es inviable, que es el tamaño del Estado. No es inviable. Ahora, mientras sigamos pretendiendo, como ocurrió en el día de ayer lunes, ¿no? No, anteayer, con la sanción de bienes personales, donde a vos te bajan bienes personales, pero te suben bienes personales, y entonces bienes personales no cambia, y el tamaño del Estado nunca lo va a achicar, y el problema está ahí. Y el problema también es político, ¿no? Hay esa diputada que se le fue a Disney no le puede pasar está bien, no es tu partido, eso no es tu coalición, pero esto hay que discutirlo. Sí. Siendo el problema de ahí, porque yo me podría meter con la diputada, el otro que faltó, pero yendo por arriba, lo que falla acá es la boleta sábana. Se te mete cualquiera en la boleta sábana. Hay que ir a la boleta única de papel. Hay que eliminar la boleta sábana. Que vos sepas perfectamente a quién votás, no que se te mete cualquiera. Después hay que hacer otra gran reforma que es mucho más complicada, que es no la boleta de cómo votás, sino la manera en la cual se eligen, que es por circunscripciones o uninominales o plurinominales. Pero esto de que vos en la provincia de Buenos Aires tenés 9 secciones electorales es un disparate, donde viven 17 millones de personas. Vos deberías tener infinidad de circunscripciones electorales, o sea, que los que eligen a un diputado no sean 1 millón de personas, sino que sean 10.000 nada más. O sea, que sigas teniendo 257 diputados, ¿no? Yo no digo que haya que agrandar, ni mucho menos, de hecho habría que checarlo, pero que lo elijan cada vez menos cantidad de personas, ¿me entendés? Que sea mucho más chiquitito, que no exista tanta desigualdad en los promedios, donde hay uno que te lo eligen entre 20 y otro te lo elige entre 1 millón. Pero no. digo, si haces un voto uninominal, digamos, a lo mejor, te doy un ejemplo, el peronismo hace una buena elección y te gana todas las uninominalidades que nombráis y se queda con el 100% de la Cámara. Creo que habría que volver al colegio electoral, ese es otro tema. Yo creo que volver al colegio electoral acá has armado un Frankenstein en el conurbano horrible. Pero eso es culpa de haber eliminado el colegio electoral. Esa es la reforma del 94, ¿no? Que elimina el colegio electoral. ¿A vos te parece que hoy en día el partido de gobierno tiene su fortaleza básicamente en el conurbano bonaerense y en las provincias que reciben o viven de la coparticipación de las provincias que producen? Sí. Y ese es un problema geopolítico producto de la falta del colegio electoral? Un poco sí. Ahora, no llegaría al extremo de decir que la inviabilidad del conurbano es administrativa solamente. Para ser viable el conurbano tiene que ser viable el interior, tiene que dar vuelta a la emigración que hubo al conurbano. Ahora, ¿por qué se produjo esa inviabilidad? Viste que el conurbano está lleno de enterrianos, misioneros, sí, tucumanos. Claro. Bueno, eso es gente que emigró de su provincia al conurbano porque no veía viable a su entorno provincial. Ahora, ¿eso por qué ocurrió? ¿Qué pasó ahí? Y la maldita sustitución de importaciones, que armó grandes conglomerados industriales alrededor de los grandes conglomerados urbanos. Pero eso porque hiciste inviable el interior del país, con retenciones, provisiones para exportar, etcétera, etcétera. Si vos fueras una economía abierta al mundo, Argentina tiene todo para venderle al mundo, explota el interior de producción y descongestionás el conurbano. En lugar ¿No aumenta de el desempleo también, José Luis? Perdón. Si abrís todo, ¿no aumenta también el desempleo? Por ejemplo, industria textil. No, si lo abrís bien, no, a lo mejor sí, tendrías que importar mucho más textiles, pero por supuesto que hay que importar mucho más textiles, pero podrías exportar mucho más petróleo, mucho más electricidad, mucho más agroindustria. Yo no tengo ningún problema con importar. Tengo sí problemas con destruir la industria, que eso es otra cosa. Ahora, acá hemos llegado al extremo, es como que nosotros nos hemos bandeado. Por el terrorismo de Estado que hubo, yo creo en la teoría de los 2 demonios, hemos demonizado la seguridad. Así es que los inocentes estamos tras las rejas y los delincuentes se pavonean por la calle antes de delinquir. Nos fuimos para el otro lado. Con esto también, por 2 aperturas económicas mal hechas, Martínez Dios y Menem, nos estamos comiendo el pescado podrido de que si no blindás a la industria doméstica de la competencia extranjera no tenés empleo. Eso es falso, eso es falso. Yo lo he probado científicamente en mi tesis doctoral, está probado científicamente con números, no con chamullo. Los sectores menos protegidos, los que tienen que enfrentar más competencia extranjera,
pagan mejores salarios que los sectores más protegidos. Es Pero pura renta. Los ¿Cómo sectores protegidos. reinsertás a todos los empleados textiles si abrís a la importación? ¿Cómo reinsertás en el mercado laboral a toda esa gente que se queda sin trabajo? Fabricaría más camisas ombú para que trabajen en las empresas donde se fabrican tractores o en el campo o en la industria petrolera. Pero acá no es necesario que desaparezcan, sino que haya una reingeniería de industrias. Pero además, a ver, si lo lógico fuera sustituir importaciones, tendríamos a todo el mundo protegiéndose contra el resto. Y no es tan así. ¿El sector textil es un No es tan sector así. protegido de este gobierno? Ultra protegido. Pero además de los autos, el de los neumáticos, no es el único, obviamente. Pero comparado, Leandro, lo hablamos siempre esto, comparado con la industria alimenticia, los textiles son privilegiados. En los últimos 3 meses es el rubro que más ha aumentado. Por supuesto. Y sin embargo no tienen control de precios, no tienen Por supuesto. cepo. Cuando hablamos de demonizar sectores, siempre se la agarran con los alimentos cuando suben los alimentos. Ahora, nunca con el textil cuando suben los precios, ¿viste? Me parece que, pero más allá de eso, a mí me interesa construir. Yo no veo países donde la gente prospere que vivan cerrados al comercio con el mundo, sino que se compite con el mundo. Porque si la solución a la prosperidad sea la sustitución de importaciones, como nos han hecho creer a nosotros, estaría todo el mundo encerrándose al comercio, y no es así. O sea, Argentina, vos mirás el ranking del OMC, es de los países más protegidos del mundo. No en vano somos de los países que más deterioro ha tenido en el último siglo, ¿eh? O sea, si la competencia fuera tan mala, Messi estaría jugando todavía en el potrero de su casa, Federer jugaría al frontón también en el frontón de su casa. No, han ido y competido, y se han hecho millonarios compitiendo. Repito, si la sustitución de importaciones fuera la solución, no tendrías el mundo que prospera abierto, sino cerrado, y no es así. Hay muchos países que han pasado el desarrollo en los últimos 30, 40 años, como Corea del Sur, por ejemplo, que ha protegido sectores clave de su economía, electrónicos, por ejemplo, hasta que se desarrollaron, pero al principio no abrieron todo. Está bien, pero nosotros hace un siglo que vivimos con todo cerrado. O sea, nunca nos vamos a abrir, entonces, o sea, nosotros estamos siempre con el chamullo y la industria naciente, o sea, nunca la vamos a parir en serio la industria nosotros. Te cuento que a mí como economista no me protegió nadie, ¿eh? Sino que soy hijo de un productor agropecuario, era la nada misma hace 50 años o 40 años, y me vine acá a estudiar, a laburar, a romperme el traste, romperme los codos, y me salió más o menos bien la jugada. Pero nadie me protegió a mí, ¿eh? Nadie me dio una mano, ¿eh? Me la arreglé solito mi alma. Ahí tenés un sector de la ¿Y cuántos de ustedes le habrá pasado lo mismo? ¿Cuántos de los chicos que están acá? O sea, vos tuviste 10 trillones de padrinos a lo largo de tu vida, habrás tenido 1 o 2. Bueno, acá nos hacen creer que si no nos viven protegiendo no hay solución. Yo no estoy validando con esto el desastre que se hizo con la industria argentina, con Martínez Dios y con Menem, ¿sí? Eso fue un desastre, fue un industricidio que no hay que repetir. Ahora, que no nos hagan creer el otro extremo. Porque muerto el perro se acabó la rabia. Claro, vos te blindás contra la competencia extranjera y cómo no va a ganar plata así, cómo no va a dar empleo así, joda. Es como si yo dijera, che, metémelo en cana López Murphy, Melconian, Redrado. Ahí sí está, fantástico. Vos sos el único economista del país entonces. Buenísimo eso. No, no es así. Yo compito con López Murphy, con Broda, con Melconian, con Redrado, a morir. Se compite. Se compite. ¿Pensás que vos tenés ahí Perdón, y yo tengo que competir con gente hasta más formada que yo, tipos que vienen de estudiar afuera. O sea, yo no pido que no permitan que las consultoras contraten economistas que vienen de estudiar afuera. No, compito. ¿Pensás que ahí está todo el problema? Viste que el gobierno o el kirchnerismo, uno cuando habla del gobierno, habla de tantos años de gobierno kirchnerista, tiene cierto... Aparte lo debate ideológicamente y da el debate público respecto alrededor de la meritocracia, que no creen en la meritocracia. Meritocracia, suena un término de garca la meritocracia, pero ¿cuántos de nosotros, de los chicos que están detrás de cámara, han triunfado en la vida rompiéndose el alma, estudiando, trabajando, no durmiendo? Esa es la meritocracia, el mérito para conseguir las cosas. Cuando yo hablo del mérito, yo conseguí las cosas todo por mérito, por derecha. Estudiando cuando estudiaba, trabajando cuando me tocó trabajar o me toca trabajar. Yo hoy trato de ser el mejor diputado posible. ¿Eso es meritocracia como un término despectivo? No, es el mérito de tratar de ser el mejor diputado si es que lo llego a ser. A lo mejor no lo llego a ser. Ahora vamos a hablar sobre el acuerdo del FMI con las últimas novedades, Leandro, y vemos la opinión de José Luis. Pero en un momento nombraste varias veces, dijiste, soy hijo de un productor agropecuario, nombraste el campo. El campo es una fuente genuina, la materia prima de Argentina, la exportación de materia prima es una fuente genuina de ingreso de dólares. Pero
desde hace un tiempo como que se atenta contra, tenés digamos, no te digo la gallina al huevo de oro, pero tenés un sector que te puede traer riqueza al Sí. país y lo vivís contaminando, lo vivís limitando. ¿Por Sí, qué yo crees que creo que- pasa eso? ¿Es ideológico? Yo creo que hay un tema ideológico, yo creo que hay un problema de base ya de formación desde la escuela primaria de los chicos, y esto me consta por los manuales que leen los chicos. Yo soy muy curioso en ese sentido con la educación, muy estudioso de la educación. No soy un especialista, por supuesto, pero entiendo el problema educativo. Argentina nace en las escuelas. Desde las escuelas los chicos le lavan la cabeza con respecto a temas como el sector agropecuario. Por un lado tenés un problema de base, tenés un preconcepto ideológico también en los grandes y tenés una dirigencia agropecuaria, digamos todo, que de terror. Salvo con el 2008, con los 125 que se despertaron, después, la verdad, se los comen en pancito por culpa de ellos, al productor. Acá hay que poner todo sobre la mesa. Nada ocurre sin tu participación en la vida. Nadie es víctima de su destino. Todos generamos nuestro destino. Si al agro se lo fuman en pipa es porque tiene una pésima dirigencia agropecuaria también, digámoslo todo. Todo. Lo que pasó en el Congreso con el rechazo del presupuesto, ¿puede pasar también con el acuerdo con el FMI? Bueno, te voy a hablar por nosotros, por Avanza Libertad. Si pasa lo mismo, sí. Lo vamos a rechazar nosotros al presupuesto. No sé si lo va a rechazar el Congreso, pero nuestro espacio lo va a rechazar. Un acuerdo con el fondo que no tiene coherencia entre el gasto público y el financiamiento, o un acuerdo con el fondo que tenga suba de impuestos, no, eso no. No. ¿Y no crees que puede ser muy grave para el país si llega a haber un default? O sea, no hay una responsabilidad institucional ahí. Vos no formaste parte de Juntos por el Cambio, No. pero no hay una responsabilidad institucional en el Congreso, en bancada oficialista y opositora, en evitar que el país vaya al default. Bueno, a ver, vamos por parte. El presupuesto. El presupuesto, a ver, mi función, yo soy diputado de la Nación. Un diputado es un representante del pueblo. Por tanto, mi único interés es proteger al pueblo. Y yo no protegería al pueblo si hubiera aprobado el presupuesto que el gobierno mandó, porque era un presupuesto que no tenía ninguna coherencia entre el nivel de gasto y su financiamiento. Era un presupuesto que nos llevaba a la crisis seguro y yo no voy a poner mi firma, mi sí, a un proyecto que te lleva a una crisis. Puede ser que terminemos en una crisis igual, pero ya no soy responsable yo de eso. Yo no sería un servidor del pueblo que es el que me votó si votara un presupuesto en el cual yo no creo. Yo no puedo hacer eso. Lo mismo con el acuerdo con el fondo. Pues yo te podría dar vuelta a las cosas. Armen un acuerdo con el fondo seriamente. O el Fondo Monetario, armen un acuerdo serio para Argentina, señores del fondo. Así como te diría, ¿cómo le dieron 50 y pico mil millones de dólares a Argentina en el 2018? Son una vergüenza el Fondo Monetario dando esa plata. Entonces Argentina se merece un trato particular, por supuesto que se lo merece como país. Me olvido del gobierno, no me importa quién gobierna, hablo del país. Si vos le diste una cantidad millonaria, excesiva, imposible de pagar en el corto plazo a un país, y bancate las consecuencias. En también. eso coincidís con Cristina. ¿En qué sentido? Que tiene que haber un trato particular para Argentina. Sí, a ver, más allá de Cristina, a mí Cristina me parece el mal. Porque ella dice eso, por eso. A mí me parece el mal Cristina Kirchner, digo porque no quiero que se confunda. Ahora, a mí me parece que nos dieron demasiado dinero desde el Fondo Monetario en el 18. Demasiado. Es algo que no resistía el menor análisis. Por la capacidad de repago, el nivel de reservas que teníamos, el déficit fiscal, no había ninguna coherencia. ¿Me entendés? Es como si yo me dijera, aprobá el presupuesto 2022 que presentó el gobierno. No, no te lo apruebo. No te lo apruebo porque no tiene ninguna coherencia entre gasto e ingreso. El préstamo que nos dio el fondo no tenía ni pie ni cabeza. Yo decía, ¿cómo? Mirá que yo llevo 30 años analizando cuentas públicas y acuerdo con el fondo, porque acuerdo con el fondo hay desde el año 58, antes que yo naciera. Yo nací en el 61. Y desde que soy economista profesional, poner a los 30, redondeando, tengo 60, hace 30 años que miro acuerdo con el fondo, nunca vi una cosa así. Que un país con un agujero fiscal gigantesco, sin reservas, sin capacidad de repago, tasa de interés para arriba, commodity para abajo en el mundo, te dieran lo que te dieran. Y No con tiene este ninguna cronograma coherencia. de pagos. Con este cronograma de pago. No. Te tienen que dar un cronograma de pago muy razonable para que tengas un acuerdo con el fondo. A mí, de nada me sirve que le vamos a pagar al fondo 20.000 millones el año que viene, 20.000 millones el otro, y te ponen retenciones, sube de ingresos brutos, suba del IVA. No, eso es absolutamente imposible que nosotros lo aprobemos. Porque además yo creo otra cosa,
Creo que algo que no da más en la Argentina es el tamaño del Estado que tenemos, no da más. ¿Y Vos no podés cómo tener sería, reinos como el de Infran. ¿y cómo sería un buen acuerdo con el fondo? Un acuerdo con el fondo que plantea primero, que el cronograma de pago sea muy laxo. Perfecto, pero para eso te van a pedir algunas exigencias. Argentina, más allá de quién te lo pida, aunque te lo pida el mago sin diente, Argentina necesita una reforma laboral, necesita una reforma del Estado, necesita una reforma impositiva, una reforma del sistema de salud, una reforma del sistema de pensiones, una reforma electoral. Bueno, ponerle que el fondo no se meta en esas cosas, pero hay cuestiones económicas que se necesitan, aunque te lo pida el demonio, no importa quién te lo pida. Vos tenés que hacerlo, vos tenés que tener una reforma laboral para que disminuya el trabajo en negro y el empresario tenga alguna gana de contratar trabajadores, no como hoy, que siente que si emplea a una persona mete una bomba atómica en lugar de una persona trabajando en su empresa. Eso no puede ocurrir. El Estado, vos tenés gente esclavizada directamente a impuestos en Argentina de tanto tamaño del Estado que tenés. ¿Por qué le vamos a cobrar impuestos a un pobre del conurbano cuando va a comprar la leche para financiar al virreinato de Infran en Formosa? No. Si Infran se quiere construir un virreinato, un reinado, que le cobre impuestos a los formoseños, no va a poder hacerlo. Distribuyamos coparticipación en función de los gastos federales que se hacen en cada provincia. A lo mejor en Buenos Aires, en Cava, al que le sacaron la coparticipación, hay mucho gasto federal acá. Y a lo mejor merece mucha más coparticipación relativamente a cualquier otra provincia. Y a lo mejor otra provincia no merece ninguna coparticipación porque no hay gastos federales ahí, sino hay solo gasto provincial. El gasto puro provincial se tiene que financiar con impuestos provinciales, no que, insisto, el pobre del conurbano le financie el reinado de Capitanich en el Chaco o Infran en Formosa. Eso no puede ser. José Luis, ¿cómo impactaría en la economía, vos que sos economista, un default? Para el empresario pyme, ¿en qué lo afecta? A ver, si Argentina defaultea la deuda con el fondo, si Argentina no tiene acuerdo con el fondo, empecemos más atrás, probablemente implique un default con el fondo. Esto no es como el 2006, donde vos no tuviste acuerdo con el fondo, pero Néstor Kirchner, ¿qué hizo en enero de 2006? Agarró 10.000 millones de dólares, porque tenía 50 en la reserva, le dio 10.000 al fondo, chao, hago lo que quiero a partir de ahora. E hizo lo que quiso. Después se la puso de sombrero por hacer lo que quería, ¿no? 2008-2009. Ahora no estamos en la misma situación porque debemos 40 en los próximos años y tenemos 40 brutos. Dicen que en neto no tenemos nada. Pero bueno, no me voy a poner a jugar con eso porque no terminamos más. Entonces, no tener acuerdo implica default porque uno tiene las reservas para pagarle sin acuerdo. Ahora, un default implica que nos vamos a tener que ir a vivir a otro planeta, Marte, donde no hay oxígeno, así que no sé cómo vamos a hacer para vivir, porque quedamos afuera del mundo. Pero vos como país tenés que luchar para tener un acuerdo sin cobrar más impuestos a la gente y eso lo podés hacer porque Argentina necesita una reforma del Estado gigantesca. ¿Me entiendes? Gigantesca la reforma que necesita. A mí me da la impresión de los puntos que vos planteaste, que más allá de que te lo pida el fondo, no, Argentina lo tiene que hacer. Sí. Yo no lo veo, no veo ninguna intención en el gobierno, por lo menos en una reforma del Estado, achicar el Estado, una reforma laboral, no sé, creo que salvo reformar el sistema de salud, que Cristina lo tiene en algún momento, yo no lo veo con ganas de hacer eso. Sí, de hecho, Guzmán se lo dijo a la CGT, no va a haber reforma laboral. Pero ¿cómo puede ser que no haya dirigentes importantes que no piensen en una reforma laboral si tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro sin ningún derecho social? ¿Qué le dijo Martín Guzmán a la CGT cuando fue? Descartó que haya una reforma laboral. No, es un delirio que no la haya, porque tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro y andá, hace una encuesta a 10 empresarios, agarralo. ¿Cuánto hoy tomarían gente con estas leyes laborales? 9 te dicen que no. Pero también digamos que no es una posición solo de este gobierno, es de todos los que han gobernado el país. O sea, en el gobierno anterior tampoco hubo este tipo de reformas. Sí, la diferencia con respecto a otros políticos, otros gobiernos, es que en el caso mío, yo hace 30 años que digo lo mismo. Lo mismo, soy un disco rayado. Hasta tenía pelo cuando decía estas cosas. Me acuerdo que un programa de Mirta Legrand donde digo lo mismo que digo ahora, que anda dando vuelta por las redes. Necesitamos una reforma laboral, está claro que la necesitamos. Necesitamos una reforma del Estado, está claro que la necesitamos porque no hay cómo pagar este tamaño del Estado. La gente no lo puede pagar, no puede. José Luis, te hago la última y desde ya agradecemos tu visita. ¿Cómo te estás llevando con Milei? Muy bien. ¿Sí? Ahí aparecieron algunas diferencias de contenido, de mirada. No, yo lo que leí que, a ver, con Javier como en términos personales está todo perfecto. Ahora, leí por ahí que él dijo en un programa que
que no iba a hacer interbloque conmigo. Bueno, está bien, él no quiso. Cuando, digamos, para bailar un tango hace faltan dos. Yo lo llamé 1000 veces para armar un interbloque, un bloque. Él, bueno, no, él quiso hacer la suya. Bueno, es un dato, como para que uno te pregunte cómo te Sí, llevas, pero ¿no? pregúntamelo cómo me claro. llevo bien, pero él Sí. decidió hacer la de él. ¿Entendés? Él tiene aspiraciones presidenciales, por él solo, darle solo. Bueno, está bien. Hay que respetar el camino que elige la gente. Yo soy muy respetuoso de eso. Y más de una persona con el cual me unen tantas ideas comunes, ¿no? ¿Vos tenés aspiraciones presidenciales para 2023? No lo pienso, probablemente sí, pero hoy estoy muy preocupado por mi rol de legislador. No pasa para mí otra cosa que no sea... A mí me votó la gente, 700.000 bonaerenses nos votaron con Carolina en la elección pasada. Fue una elección récord histórica. Nunca antes desde la democracia en una legislativa los liberales sacamos 8 puntos, tercer lugar. Es récord histórico lo que hicimos ahora, con 2 escarbadientes, les cuento, a pesar de los varones del conurbano. Entonces yo me debo a esa gente que quiere que le solucionemos problemas ahora. Ahora la gente requiere soluciones, ahora la gente requiere soluciones para la seguridad, no hay trabajo, no llega a fin de mes. Nosotros tenemos que darle soluciones ahora a la gente. No puede esperar al 2023 que Esper sea presidente, si es que lo es. José Luis, gracias por tu visita. Por nada, chicos. Buenas noches. Un gusto tratarte en el programa.